No, no voy a ponerme la camisa de tiras. Ah, ya estamos acá. Ahora el imperio de Alejandro Magno fue dividido entre sus cuatro generales. El imperio griego tuvo mucho que ofrecer. Arquitectura, también ellos innovaron con los olivos, tenían muchas cerámicas y entre esto grandes poemas se escribieron como la Ilíada de Homero, que es una epopeya. Pero no vamos a usar a Homero como ilustración evangelística. ¿Cierto que sí, Homero? Desaparécete. Bueno, pero con seriedad, ¿no? Entonces miramos que en el capítulo 8 hay un carnero que tiene un cuerno notorio en medio de sus ojos. Ese representa a Alejandro Magno, pero detrás de él vienen cuatro otros reyes, reyes también dinastías. Entonces, después de que muere Alejandro el Magno, llega a reinar Filipo III, pero ninguno de sus sucesores preserva la dinastía. Aparte hubo un intento de Olimpia, parece, la mamá de Alejandro, de reinar, y también Alejandro IV. Pero al final quedó Antígono, Seleuco, Lisimaco, Casandro y Ptolomeo. Antígono fue el que intentó unificar el reino, pero no pudo. Así que estos cuatro se unieron en contra de Antígono y lo sacaron del mapa, quedando estas cuatro dinastías. Y luego vemos que de uno de esos sale un rey que empieza a crecer hacia el sur y hacia el oriente y se levanta en contra de todos y se llama Antíoco Epífanes. Ya vamos a hablar más de él. Bueno, ahora vamos a estar mirando un poquito de Daniel capítulo 11, el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte siendo el imperio Seleucida y el rey del sur siendo los greco-egipcios. Ahora recordemos brevemente nuestro versículo lema, que es Habacuc 2:14, que dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Vemos que el último libro de la Biblia se llama Malaquías y en el capítulo 1 versículo 11 dice: desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y se podría decir más allá de las fronteras de Jerusalén, más allá de las fronteras de Israel. Es como si tuviéramos un lirio o si tuviéramos una rosa de Sarón. Pues claro, ahí llegarían las abejas, las avispas, las arañas. Es la diferencia entre si yo quiero ser una abeja que colecta el polen o una mariposa que va directo a chupar, o si yo quiero ser un mosquito que accidentalmente se topa con eso y se da cuenta de que ahora pesa más porque tiene polen y luego va a chupar sangre. Así se comportaron algunos griegos, pero Jerusalén y Israel estuvo ahí como testigo. ¿A través de quién? De los sumos sacerdotes. De hecho, cuando entramos en el Nuevo Testamento, eso es lo primero que vemos, que hay un sacerdote que se llama Zacarías. Y ahí hay una transición. Zacarías tiene un hijo que se llama Juan Bautista y él es un profeta. Cuando él está en el vientre de su madre, entonces se acerca a Jesús, que estaba en el vientre de la madre de María. Entonces el ser Juan el Bautista simplemente salta de emoción, aclarándonos que Jesús verdaderamente es el Mesías. Yo soy la rosa blanca y pura de Sarón, yo soy el lirio de los valles, dice Yahweh, y su hijo representante, Malach, y nosotros entre espinos. Vamos a mirar la parte histórica de Daniel capítulo 11, que fue predicho antes de que sucediese, como un oráculo de los griegos, realmente ayudándoles a que ellos pudieran creer en el Dios de los mismos sacerdotes.
Presten atención porque lo que pasa en Daniel capítulo 11 hay tipo de lo que también pasa en el futuro. Vamos a resumir un poco. Daniel menciona que llega este rey Alejandro que muere por su soberbia, por su orgullo, porque él actúa con altivez y se va de este mundo sin absolutamente nada en sus manos. Le suceden sus 4 sucesores que eran amigos de su infancia, pero nos enfocamos en Ptolomeo y en Seleuco. Entonces miramos que ellos tienen sus dinastías. La dinastía de los Ptolomeos es fácil de seguir porque es Ptolomeo 1, 2, 3, así sucesivamente, pero la de Seleuco es pues Seleuco 1 y luego se pasa a Antíoco II, Seleuco II, Seleuco III, Antíoco III y así sucesivamente se van intercalando esos nombres de Seleuco y Antíoco. En el versículo 5 dice que el reino del sur, dice que se hará fuerte el reino del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Uno de los príncipes, es decir, el norte. Entonces el norte realmente terminó siendo más fuerte. El norte representando pues a Babilonia y a Siria. Miramos en el versículo 6 que menciona que había de haber una alianza. Esta alianza está mencionando a Ptolomeo II, que tiene una hija llamada Berenice, y Berenice intenta aliarse con Antíoco II por medio de un matrimonio. Para lograr esto, tuvo que divorciarse Antíoco II de su esposa Laodicea, pero luego muere Ptolomeo II. ¿Quién mató a Ptolomeo II? De pronto nunca lo sabremos, pero lo cierto es que cuando esto pasa, entonces Antíoco se desentiende, no sigue con esta alianza, no logra la alianza tal y como lo dice la Biblia, y así rompe todo esto. La Odisea cobra venganza y mata a Antíoco II y mata a Berenice. El hermano de Berenice, como dice, de la raíz viene un renuevo de sus raíces, se levantará sobre su trono, refiriéndose a el hermano de Berenice, que llega a ser conocido como el Ptolomeo III. Eso lo podemos encontrar en el versículo del 7 al 9. Y él es el que regresa a Egipto con un gran botín que había sido llevado cautivo, el botín, por el rey Cambises de los persas. Por el otro lado tendríamos a Seleuco II, Seleuco III, que es asesinado por unos conspiradores. Antíoco III, conocido como Megas, porque él era el que quería ser el Alejandro Magno. Él quería expandir las fronteras y volver a hacer que unificar. Él quería hacer todo esto, era un idealista. Ahí es cuando Antíoco III empieza a tener problemas con Roma. Roma empezó a fortalecerse y él empezó a tener problemas. Vamos a representar a Roma con ese lobo por ahora. Entonces ahí está Roma empezando a coger fuerza. En el versículo 10 vemos que ahí es donde empieza la batalla de Rafia, una batalla muy conocida, donde gana el rey del sur. Los protagonistas son Ptolomeo IV, Ptolomeo V. Versículo 14 al 15, y estoy resumiendo bastante para no hacerlo tan tan largo. Antíoco III y Filipo IV de Macedonia, que recordemos que Macedonia también tenía por así decir, un rey o subrey, inician el ataque a Egipto. Y los judíos, como dice el versículo 14, para cumplir la visión, porque ellos sabían lo que iba a suceder, entonces ellos se unen a esto y así querían cumplir lo que Daniel había dicho de antemano. Ese es el versículo del 14 al 17. Luego el Ptolomeo V se casa con Cleopatra I. Miramos que Antíoco IV, el hijo de Antíoco III, es el mismo Antíoco Epífanes. Y de él empieza a hablar
después del versículo 17, él es el que toma a Egipto. Antíoco Epífanes, no es que nos guste hablar tanto de él, pero vamos a hablar un poquito en cuanto a él. No vamos a mirar detalladamente cada versículo. Epífanes significa Dios manifestado, pero sus amigos le llamaban Epímanes, que significa loco. Miramos que él es el que entra y lo llaman despreciable en su propia entrada. Cuando lo inauguran, le dicen que es un varón despreciable. Y en el transcurso de la historia vemos que en el futuro lo va a determinar como un tipo de anticristo. Lo mismo que el anticristo va a ser semejante a lo que él va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él entra a Jerusalén, entra y donde estaba el altar de dedicación, lo derriba y erige una estatua de Zeus, pero nadie sabe cuál es la cara de Zeus, así que él pone su propia cara. Lo mismo que va a hacer el anticristo. El anticristo va a tener una imagen y esa imagen va a cobrar aliento, como dice en el Apocalipsis, y todos tienen que adorar a esa imagen. La persona que no adore a la imagen de este rey, tanto Antíoco Epífanes como el anticristo, simplemente muere. Y ellos quieren imponer su cultura, imponer su religión, y en este caso la religión es Él es Dios, o sea, Antíoco es Dios, el anticristo es Dios. Él no atenderá a el Dios de sus padres, le va a importar un bledo, Zeus o Hermes, no le va a interesar. Coge cerdos y los sacrifica. Algo que es abominable, detestable para la cultura judía, algo impensable. Y aparte de eso, muchos apostatan. Dice el versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará, se demostrará fuerte. Miramos en el libro de Macabeos, un libro histórico, y tendríamos que leer de primero de Macabeos, capítulo 1, casi que hasta el capítulo 6, empieza narrando cómo llega este Antíoco Epífanes a reinar y todo esto, pero hay una resistencia que son los Macabeos, empezando con Matatías. Matatías deja un poema hermoso y te animo a que vayas y lo leas. Es algo así como sus últimas palabras. Luego él muere y llega Judas, que se llama Macabeo, por eso se le dice el tiempo de los Macabeos. Y este Judas Macabeo es el que confía en Dios y el que logra sacar a este rey tirano. Pero algunos simplemente se quedaron, apostataron y siguieron las costumbres, dejaron de circuncidarse, por ejemplo. Pero había un grupo de los fieles que se llamaban los asideos. Estos asideos fueron los que tuvieron que huir a las montañas. Por eso también luz en la montaña, porque tenemos que ser la resistencia en contra de la gran Babilonia que se viene, en contra del cuerno pequeño, este hijo de perdición. ¿Cuál es el fin del hijo de perdición? ¿Cuál es? ¿A dónde? ¿Qué es lo que va a pasar con él? Simplemente él pierde la batalla. Él es lanzado vivo al horno de fuego. Así tú quieras creerlo o no, él es el que inaugura este lugar de tormento. Así que nosotros no tenemos que tenerle miedo, sino que debemos actuar como Matatías y como Judas. Y ahí fue donde se inauguró la fiesta de Hanukkah, la fiesta de dedicación del altar. Ahí en Juan 10, 22 es cuando Jesús llega a esa fiesta. La fiesta de las luces, porque cuando se reinauguró el altar, encendieron las velas y duró prendido 8 días, lo cual era un gran milagro. Asimismo, yo hice una canción que se llama La Segunda Hanukkah. Y esta segunda Hanukkah, pues que el milagro ocurrirá, el milenio va a empezar. Debemos estar felices de que esto es lo que va a pasar.
Entonces mi ánimo es ese, de que miremos las cosas desde el lado optimístico y de que nos demos cuenta de que nuestro Dios es el que nos va a redimir. Y estos asidios fueron los que luego se convirtieron en los fariseos, porque ellos siguieron algún tipo de reinado desde el año 142 antes de Cristo hasta el año 63 antes de Cristo. Y ellos tuvieron ese reinado. Los saduceos fueron los que se desviaron de los fariseos y empezaron a decir que la resurrección no existe. Y si la resurrección no existe, como dice un fariseo de fariseos que se convirtió al cristianismo después de ver a Cristo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve nuestra religión si no hay resurrección? Pues no sirve de absolutamente nada. Y ahí concluyo con esas palabras, que esa es nuestra esperanza, nuestra redención, de que al final de la historia, al final de Daniel 11, Antíoco es derrotado, Antíoco Epífanes, y es derrotado con pocos, como lo vemos en Macabeos. Pocos derrotan a este rey y lo logran sacar, logran derrotar a la imagen. Nosotros esperamos que Jesucristo mismo va a derrotar sin levantar un dedo, con su sola presencia, va a derrotar a este anticristo y va a echar a Satanás al abismo. Segunda Hanukkah, el milagro ocurrirá, no con fuerza ni ejército, mas con el Santo Espíritu. Fiesta de las luces, nos vamos, nos vamos, Cristo viene ya, segunda Hanukkah. Derrotado todo enemigo, no con fuerza ni con batalla, sino con tu sola presencia, oh Jesús. Segunda Hanukkah, fiesta de la luz, que el milenio empiece ya. Segunda Hanukkah, el milagro ocurrirá, no con fuerza ni ejército, mas con tu Santo Espíritu. Fiesta de las luces, nos vamos, nos vamos, Cristo viene ya, segunda Hanukkah. Que el milenio empiece ya, segunda Hanukkah.